Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Es para mí un gusto de nuevo estar de forma presencial y tener un público también en línea directa que están escuchando esta conferencia. La diabetes desde la biofísica. No quiero continuar sino agradecer a la institución que nos recibe. Es el Seguro Social, Hospital del Seguro Social, zona 57, en La Quebrada. También agradecer a las personas que esto lo hacen posible. A la jefa y coordinadora de educación en esta institución médica y al que es la doctora Brenda Serafín y al doctor Gustavo Álvarez Vega. También ahora vamos a recibir con un aplauso, por favor, al biofísico que va a dar esta conferencia, Arturo Jiménez Rocha. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Buenas tardes. O noches ya. Días. ¿Ya? ¿Quiénes vienen primera vez que nunca hayan escuchado nada de biofísica? Por favor, levanten su mano. Santo cielo. Son bastantes, pero bien. Me da muchísimo gusto que se hayan dado la oportunidad y que me hayan dado la oportunidad principalmente a mí de venir a escuchar esta información que es algo completamente diferente a lo que se conoce en la medicina alopática, pero que viene a complementar todo esto que es la información para la salud. Como comentario, hace bastantes años, ya 3 años, quisimos llevar esta información a una clínica de un hospital civil, ahí en Guadalajara, muy importante, y nos encontramos con que no podemos ingresar a una área de capacitación por todos los recursos, o los requisitos, perdón, que se tienen que presentar para poder hacer de esto un nuevo planteamiento de la información referente a la diabetes. Por eso me da tantísimo gusto que el doctor Gustavo Álvarez y la doctora Berenice Serafín nos abran sus puertas para poder presentar esta información, si no como base protocolaria, por lo menos como información. Y que la finalidad es que todos podamos conocer esta perspectiva para que podamos utilizar el recurso que aquí conozcan para poder cambiar la perspectiva que tenemos del funcionamiento de nuestro cuerpo. Ok, la diabetes desde la biofísica. Esta perspectiva biofísica es una disciplina terapéutica científica nueva relativamente, porque nace con el doctor Sunao Tawara V, un doctor en biomedicina, que hace esta rama terapéutica llamada biofísica con la finalidad de ofrecernos una explicación distinta acerca del funcionamiento del cuerpo humano, en donde podemos entender, gracias a 7 ciencias que la conforman, que el cuerpo humano no se enferma. Desde la perspectiva biofísica, el cuerpo humano no se enferma. Lo que hace es protegerse. Mecanismos biológicos de protección. Entonces, ¿cómo puedo pensar yo que el cuerpo humano no se enferme y hay gente muriendo de enfermedades o de lo que se conoce como enfermedades? Ese es un planteamiento interesante que nos puede dar una pauta para poder identificar qué es lo que realmente está sucediendo en el cuerpo. Sin embargo, si nos ponemos a pensar y utilizar nuestra lógica, que es a lo que voy a invitar a todas las personas que están aquí presentes, pero que también voy a invitar a las personas que nos siguen en línea, a que se den la oportunidad de usar la lógica pura y la lógica simple, para que puedan comprender cómo cambiar una perspectiva. ¿Alguien de los aquí presentes se ha cortado alguna vez trabajando o haciendo de comida, haciendo de comer? ¿Quién se ha cortado? Levante su mano. Ok. ¿Qué es lo primero que sale? Ahora plántense, ¿para qué sale la sangre? No, para limpiarla no. ¿Para qué saldrá la sangre? Para hacer un tapón puede ser una de las perspectivas, pero tiene que haber agregación plaquetaria.
Primero empieza a salir la sangre para proteger la herida del acceso de microorganismos, para que haya un flujo hacia el exterior y no permitir el ingreso de microorganismos, y la agregación plaquetaria y todo el fibrinógeno que se empieza a formar es de adentro hacia afuera para ir sellándola e impedir que se caiga en una infección o en una sepsis sistémica. Es decir, que el cuerpo no se vaya a infectar a partir de una herida. Para eso sale la sangre. ¿Qué está haciendo el cuerpo con el brote de sangre? ¿Enfermarse o protegerse? Desde esa perspectiva maneja la biofísica todo lo que ustedes conocen como enfermedades. Mecanismos de protección altamente sofisticados, y la diabetes no está fuera de esta investigación. Poder entender la diabetes de diferentes perspectivas científicas, con fundamento basado en la ciencia, sobre todo en la parte de lo que se conoce como diabetes hasta este momento a nivel mundial. Darle una perspectiva, un giro completo para que todos podamos saber qué es la diabetes como alteración metabólica, qué es lo que se conoce. Obvio, una nueva forma de entender el metabolismo ácido. Si ustedes se meten ahorita, que no ocupan, pero si metieran ahorita a buscar la etiología de la diabetes, se darían cuenta que dice condición de enfermedad de metabolismo ácido. Ahorita lo vamos a analizar. Y ya empiezan a dar las características principales que se toman en cuenta para poder entender este proceso patológico. Sin embargo, desde la perspectiva biofísica, podemos darle un giro para poder ver otras cuestiones que está generando el cuerpo con la finalidad de protegerse. ¿Protegerse de qué? Voy a preguntar, ¿qué son las emociones? Una reacción. Cuando veo, por ejemplo, que viene mi esposo, me alegra. Cuando ves a tu esposo te alegras. ¿A alguien más le sucede eso? Creo que eres la única. Pero bueno, está haciendo uso de una explicación de una emoción. ¿Pero qué es científicamente una emoción? Si quieren anotar, anoten, les va a servir mucho poder comprender todo esto. Respuestas electroquímicas ante los estímulos de la percepción humana. Esas son las emociones, visto desde un punto de vista científico. Respuestas electroquímicas ante los estímulos de la percepción humana. Con esto podemos identificar muchísimas cosas basándonos, y siempre voy a estar utilizando esto, en una lógica simple, pura, llana. Si es una respuesta electroquímica, si está implicada la electricidad, estamos hablando de fenómenos físicos. La electricidad es energía que produce fotones, y los fotones son luz. Si estamos hablando de que es una respuesta eléctrica y química, las sustancias químicas siempre van a ser energía. De diversos tipos, pero es energía. Por lo tanto, podemos simplificar el entendimiento de las emociones como energía. Si nos basamos en eso, nada más hay dos tipos de energía en todo el universo. Energía positiva y no tiene chiste. ¿De cuáles se protegerá el cuerpo? De la energía negativa. Es empezar a comprender cómo nuestro cuerpo fue diseñado de manera perfecta para poder hacer una transición en nuestra mente y podamos comprender que cualquier proceso biológico de protección puede tener reversa. ¿Cuándo? Cuando ya no tenga que protegerse el cuerpo de esa descarga adrenérgica y eléctrica. Entonces, presentar una información donde todos podamos analizar que el cuerpo humano, como en la diabetes, no es una enfermedad, sino es un mecanismo de protección, puede cambiar toda nuestra idea acerca de lo que somos y acerca de nuestro propio funcionamiento. Esto nos va a dar una pauta para que nosotros podamos estar atentos y evitar caer en estos cuadros de energía negativa. O si ya los tenemos, poder empezar a cambiarlos. O buscar ayuda para que nos ayuden a cambiar estas cosas que nos hacen caer en estos cuadros de energía negativa o emociones negativas. Vamos a iniciar analizando la perspectiva
médica, científica también, de lo que es la diabetes. La diabetes mellitus es un conjunto de trastornos metabólicos, ahí está lo que les decía, cuya característica común principal es la presencia de concentraciones elevadas de glucosa en la sangre de manera persistente o crónica. Voy a hacer un pequeño alto aquí. Deseo ser breve en esta conferencia, pero conciso, pero de la misma forma, deseo que todos ustedes, si les surgen dudas acerca de cualquier punto que toque, levanten su mano, para que les hagan llegar el micrófono y que esta pregunta sirva no nada más para nosotros, sino para todas las personas que nos están siguiendo por Facebook. Bien, cuya característica común principal es la presencia de concentraciones elevadas de glucosa en la sangre. Hagamos un pequeño cambio y pongámosle esto, cuya característica común principal es la presencia de concentraciones elevadas de agua. De agua en la sangre, de manera persistente o crónica. ¿Eso cambiaría algo? En lugar de azúcar a agua, ¿qué cambiaría? Que la sangre está muy ¿Líquida? líquida, pues sí, por el agua. Que la sangre está muy líquida por el agua, en lugar del azúcar, el azúcar la hace como más espesa, ¿no? El azúcar se supone que la espesa. Ajá, y si es agua, pues Se es más diluye. líquida. Ajá. Muy bien. ¿Qué pasaría si las altas concentraciones de agua no necesariamente estuvieran en la sangre, sino en los espacios intersticiales? No se puede connotar una inflamación celular o en el espacio extracelular, ya no en el intersticio. Impide la entrada de glucosa. Así podemos empezar a tener una perspectiva completamente diferente. Al empezar a entender los espacios líquidos del cuerpo, podemos comprender. Entonces, puede haber mucha glucosa en la sangre, pero hay agua alrededor de la célula. Mucha agua. Ahorita vamos a ver de dónde surge. Ok. Dice que es debido ya sea a un defecto en la producción de insulina, a una resistencia a la acción de ella para utilizar la glucosa, a un aumento en la producción de glucosa o a una combinación de estas causas. Es decir, defecto en la producción de insulina. ¿Dónde puede estar el defecto de la producción de insulina? Pues en las células betas de los islotes de Langerhans, en el páncreas. Tenemos células beta y células alfa. Unas producen insulina y las otras producen glucagón, que es la hormona antagónica de la insulina. Y casi nadie menciona el glucagón en la diabetes. Y es vital comprenderlo, comprender su función, su mecanismo biológico. Ok. A una resistencia a la acción de ella. Es decir, lo que mencionábamos ahorita, si hay mucha agua en torno a una célula, el azúcar no va a poder penetrar, el azúcar de la sangre no va a poder penetrar el espacio extracelular y no va a poder ser utilizada por las células. Si hay mucha agua. Al no poder ser utilizada por las células, va a seguir siendo una elevación constante de la glucosa en sus concentraciones naturales en la sangre. Y esto puede condicionar ahora hacia que se espese la sangre. Pero vamos a ver qué resistencia tiene el agua con el azúcar. Ok. A un aumento de la producción de glucosa. Es decir, que el cuerpo humano está fabricando muchísima azúcar. Por utilizar un término que todos podemos comprender. El cuerpo humano fabrica azúcar si tú no la consumes. Un ejemplo de esto. ¿Alguien de los aquí presentes alguna vez ha hecho una dieta keto o una dieta Atkins? ¿Una dieta baja en carbohidratos? ¿Nunca nadie ha hecho una dieta? ¿Quién ha hecho una dieta alguna vez en su vida, de la que sea? Ok. Si tú eliminas la ingesta de carbohidratos por completo, como es una dieta Atkins o una keto, la ingesta de carbohidratos simples, ¿qué va a tener que hacer el cuerpo?
se supone que la va a producir a partir de la transformación de las grasas. Es decir, el agua la puede convertir en dos cosas, en azúcar y en agua. La grasa se puede convertir en azúcar y en agua, que es el proceso biológico-químico llamado lipólisis, para poder fabricar azúcar que tú no consumes. Y eso es lo que piensan que hace que el ser humano pueda perder tallas, volumen o peso, como se conoce en la nutrición, perder peso. Sin embargo, les digo que desde la perspectiva biofísica, el peso no tiene nada que ver como problema en la obesidad. ¿Qué tiene que ver entonces? El volumen. El volumen que quiere una persona. ¿Por qué el volumen y no el peso? Porque el peso es muy relativo y el volumen es evidente. ¿Cuál sería la diferencia? Si el peso es relativo, el peso puede ser en masa ósea, en tejido óseo, o en masa magra, masa muscular, mucho músculo. Una persona puede estar aparentemente delgada y tener mucho peso porque su músculo y su hueso son densos y grandes los músculos. Por eso la relatividad del peso. Sin embargo, cuando logramos entender cómo funciona la mente humana, y si descubres lo que la biofísica ha descubierto por tu propia lógica, en donde en biofísica decimos el temor engorda y el coraje enflaca. Es decir, ¿alguien de los aquí presentes conoce personas que coman muchísimo y nomás no suban de peso? ¿Quién? Levante su mano. ¿Quién conoce personas así? Perfecto, creo que todos tenemos a un descosido de las piernas en la familia o cercano. Sí, parece que sus piernas están huecas, que todo se va a las piernas. Ahora la inversa. Personas que coman muy poquito y de todos modos suban mucho de peso y de volumen. ¿Quién conoce? Tenemos los dos ejemplos. Los dos ejemplos. Y cuando alguien va a un nutriólogo, que yo estudié en la licenciatura en nutrición, pero que nunca lo toma en cuenta como para utilizarlo en un tratamiento terapéutico biofísico, alguien va a un nutriólogo y le dice, como muy poco, pero subo mucho de peso. El nutriólogo le dice, es que es tu metabolismo. Y entonces la persona puede preguntar, bueno, ¿y qué es el metabolismo? La forma en que tu cuerpo utiliza la grasa, la sobreacumula y sobreasimila de más. Ok, está bien, pero ¿cómo es que hace eso el metabolismo? Hasta ahí llegó la capacidad de responder de un nutriólogo. Pues no sé. ¿Y por qué está alterado mi metabolismo? Por tu genética. Esa es la respuesta. Imagínate que la persona ya tiene un coraje con sus padres guardado, que es muy raro que suceda esto, pero puede llegar a suceder. Y aparte de que está enojado con sus padres por lo que fueron, encima le dicen que su metabolismo genético alterado tiene que ver con sus papás. ¿Qué va a pasar con esa persona? Se va a enojar más. Ahora imagínate que el coraje de esta persona es porque a todos los hermanos le repartieron herencia y a él no le dieron nada y le dicen que le heredaron el metabolismo lento. ¿Sí se dan cuenta de cómo empieza a actuar la mente humana? Más enojo. Todo esto nos lo hemos planteado desde esta perspectiva y en Natural Life, el Centro de Biofísica Nutricional, de Investigación en Biofísica Nutricional, nos enfocamos precisamente en esto, en indagar los estados mentales que tienen las personas y los efectos físicos que se generan por estos estados mentales, que tienen que ver con las emociones que desencadenan un estado mental. ¿Qué es un estado mental? La información con la que tú interpretas las cosas. Ese es tu estado mental. Pero regresando al metabolismo,
Cuando empiezas a investigarlo ya desde la parte médica, se relaciona el metabolismo con el funcionamiento tiroideo, de la tiroides, por las tirosinas. Altas concentraciones de tirosinas van a hacer un metabolismo rápido. Bajas concentraciones de tirosinas van a hacer un metabolismo lento. Se supone. Pero he visto muchísimas personas que tienen un metabolismo muy acelerado teniendo hipotiroidismo. Y la inversa también. Personas que tienen hipertiroidismo y tienen un metabolismo muy lento. Entonces, cuando hago esas revisiones, algo no cuadra. Todo eso se los estoy diciendo para que vayamos comprendiendo qué es el metabolismo desde esta perspectiva biofísica. Y cómo hay dos factores principales que hacen que el metabolismo de un ser humano se altere. Bien, también se acompaña de anormalidades en el metabolismo de los lípidos, proteínas, sales minerales y electrolitos. Aquí vamos a empezar a analizar las complicaciones que se dice que acompañan generalmente a una persona diabética y que pueden ser causa de otras alteraciones también relacionadas con la diabetes. En la clasificación, el aumento de glucosa en la sangre se llama hiperglucemia y puede ocurrir por dos motivos principales. Número uno, porque el páncreas no fabrica insulina, insulinopenia. Es lo que ocurre en la diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2 en fases avanzadas, que representa de un 5 a un 10% de los enfermos a nivel mundial, a los que no les funciona el páncreas. ¿Es mucho el porcentaje? De un 5 a un 10% de todos los enfermos a nivel mundial. Entonces son pocos a los que no les sirve el páncreas. Dos, porque la insulina no funciona correctamente, incluso aunque en la sangre haya mucha cantidad. Eso se le denomina resistencia a la insulina, que en un principio hice la mención, si hay mucha agua en intersticio y en el espacio extracelular, o incluso intracelular, una inflamación celular, no va a poder entrar la insulina ni la glucosa. Eso es lo que ocurre en la diabetes mellitus tipo 2 y representa un 90 a un 95% de los enfermos a nivel mundial. La resistencia a la insulina. Existen 4 tipos de diabetes: tipo 1, tipo 2, gestacional y tipos inespecíficos. Deseo con toda mi alma que tomemos muy en cuenta algo que la OMS ya estipula como fuera de los tipos de diabetes, pero que entra de todos modos en los tipos inespecíficos. Anótenle ahí, diabetes insípida. Ese ya no está tomada en cuenta. Y al no tomarla en cuenta no podemos prevenir un fenómeno como este en el metabolismo del cuerpo humano. La diabetes insípida. ¿Qué características tiene una persona con un cuadro de diabetes insípida? Bueno, es muy simple. Poliuria, polidipsia y polifagia. Mucha orina, mucha sed y mucha hambre. Pero entonces, ¿por qué se le dice diabetes insípida? Porque tienen las mismas características que todos los demás diabéticos, pero sus niveles de azúcar están estables. Y el deterioro, a priori, se ve exactamente igual que en un diabético con azúcar en su sangre. Alteraciones en el sistema nervioso, que se llamaría ya la polineuropatía. Alteraciones en la capacidad de transporte de líquidos, edemas, hipertensión arterial. Alteraciones circulatorias considerables que pueden llegar a causar algo como pie diabético. Pero si no tiene azúcar en la sangre elevada y tiene las características de un pie diabético, no le pueden decir pie diabético. Un pie diabético es aquel que se ulcera y se habla por la densidad de la sangre que está muy espesa, ya no circula bien y un tejido se empieza a morir y ya no puede cicatrizar. Y en una persona que no tiene concentraciones elevadas de glucosa y tiene úlcera en el pie.
úlcera varicosa. Tú las ves y son idénticas. ¿Cómo poder diferenciar una de un pie diabético a una de una persona que no tiene elevaciones de glucosa? Pues con un laboratorial. Ah, este tiene azúcar en la sangre. Aquí está la justificación, pero este no. Entonces, ¿por qué tiene la úlcera? Pues porque ya le tocaba. O porque se golpeó. O porque usaba medias muy apretadas o calzones muy apretados. O fajas. No sé. Tengo que buscar una justificación en lugar de encontrar una explicación. Regresando al punto, diabetes insípida. Todos los mismos síntomas y signos de un diabético, excepto los químicos, porque no hay azúcar en su sangre elevada. Pero tiene todo lo mismo, todas las alteraciones. Ahora, México ocupa el 5º lugar a nivel mundial con un estimado de 12 millones de personas diagnosticadas con algún tipo de diabetes. Esto lo saqué como dato en enero, más o menos, de este año. Por encima de México está Brasil con 12.5 millones, Estados Unidos con 30 millones, la India con 73 millones y China ocupa el primer lugar con 114 millones de personas diagnosticadas diabéticas. Eso es lo que me ayuda y nos ayuda en Natural Life a comprender qué es lo que realmente le está pasando al cuerpo. Biología, el funcionamiento de los seres vivos, su interacción entre los seres vivos. Todas las ramas de la ingeniería que nos ayudan a entender cómo funciona nuestro cuerpo. Leyes de presión, volumen, temperatura, flujos, velocidad de flujos, dinámica de fluidos viscosos. Todo eso se puede entender en el cuerpo y nos puede ayudar a entender muchísimas cosas. Fisiología humana, para entender con la ingeniería cómo funciona un ser vivo llamado ser humano. Bioquímica, las reacciones químicas, como la que les estoy diciendo. Una persona diabética pero sin azúcar en su sangre, elevada. Física cuántica, el entendimiento de la energía y de las partículas subatómicas. Porque hasta el 2013 nada más eran partículas subatómicas. Pero del 2013 para acá ya hay 3 niveles de subatómico. Gracias al descubrimiento de los bosones por el doctor Peter Higgs y François Englert. ¿Y eso qué tiene que ver? Ahorita van a entender que todo. Ok, psicología, el estudio de la mente, que es como se entiende esta frase, aunque su etimología dice otra cosa. Y nutrición, no la que me enseñaron a mí en la licenciatura, sino ya poder entender la nutrición desde una perspectiva completamente diferente, en donde está relacionada a la mente. Y para que una persona se pueda nutrir verdaderamente, su mente tiene que estar estable. Y cuando digo su mente, me refiero a 2 condiciones: la información y las emociones que se producen de esta información. Ok, desde el punto de vista de la biofísica, la diabetes y la insuficiencia renal crónica son consecuencia de alteraciones de la frecuencia respiratoria, una fase aguda. Esto lo tomo, la insuficiencia renal crónica, como una de los pasos a seguir por parte de un diabético. Fase aguda, gasometría de los sustratos, que lo vamos a analizar de una manera simple, y de la alteración crónica del tubo intestinal, fase crónica. Adherencias y espasmos, o espasmos por adherencias, causada por emociones negativas muy intensas. Para la diabetes serían corajes intensos y arrepentimiento. Siempre que me escuchen utilizar palabras altisonantes va a tener un objetivo. Todos los diabéticos, sin excepción, sea insípida, si tipo 1, tipo 2 o gestacional, no importa cuál sea, todos los diabéticos, sin excepción, viven 2 emociones. Se emputan y luego se arrepienten de haberse emputado. ¿Quién de aquí conoce personas diabéticas cercanas? Levante su mano. Ok. ¿Identifican esa conducta? ¿Quién sí? De los que tienen personas cercanas.
¿Quién se identifica esa conducta de emputamiento y arrepentimiento? Levante su mano. ¿Quién no? Levante su mano. ¿No las identifica? Que si no identifica las características temperamentales de un diabético, que se emputan. Ah. Ok, ya tenemos la raíz. Pero ¿qué tiene que ver el emputamiento con el metabolismo? Todo. Encabronamiento. Son 4 las cosas que más le encabronan a un diabético. Las injusticias, la impuntualidad, el desorden y la irresponsabilidad. Con esto quiero decirles algo a todos y también a los que nos están siguiendo por Facebook. Cualquier persona que se empute por una de estas 4 cosas se va a hacer diabético. Una. Obvio que si le emputan las 4 se va a hacer diabeticote. Por ponerle un término nuevo. O sea, se va a poner más grave y más rápido se va a deteriorar. El arrepentimiento. Estas 2 son las emociones que alteran el metabolismo y derriten el cuerpo. Aquí aparece por primera vez lo que realmente está sucediendo en el cuerpo de una persona diabética. ¿Qué está pasando con su cuerpo? Se está derritiendo. Se está derritiendo su cuerpo. En la etimología de la palabra diabetes, en la primera vez que aparece en el papiro de Ebers, en Grecia, dice, río que corre a través de. Ese es el significado etimológico griego de la palabra diabetes, río que corre a través de. Y se acuña aproximadamente en el año 560, entre el 560 y el 530 antes de Cristo. Y no fue hasta el 170 después de Cristo donde aparece el sufijo mellitus. Se revisan todos los documentos que había con investigación. 530 más 170, ¿cuánto nos da? 700 años después. Santo cielo. O sea que duraron 700 años para darse cuenta que había azúcar en la sangre de las personas. La destrucción de proteínas, proteólisis, por el incremento de la acidez sistémica, deja como consecuencia residuos en torrente sanguíneo que sirven como indicadores químicos de la alteración emocional. De la alteración emocional. No dice alteración metabólica. Los residuos son 7. Agua, urea, creatinina, ácido úrico, colesterol, triglicéridos y amonio. Esto lo pueden revisar en cualquier libro de bioquímica. No importa cuál agarren. Siempre que destruyes una proteína, lo que vas a encontrar en torrente sanguíneo son estos residuos. Unos más elevados que otros. Para que todos ustedes tomen en cuenta algo. ¿A alguien de los aquí presentes alguna vez le ha salido elevado el balance de ácido úrico? Levante su mano. ¿Quién? Ah, ok. Tenemos 1, 2. En alguna ocasión. 3. El indicador de colesterol, ¿a alguien le ha salido elevado? Sin pena ni gloria, ¿eh? Muy bien. Ok, ¿de triglicéridos? Ay, güey, hay más de triglicéridos que de colesterol. ¿Alguien alguna vez ha tenido complicaciones de amonio? ¿Encefalopatía hepática? Nadie. ¿O no se han dado cuenta?
Mira, una característica muy esencial para que te puedas dar cuenta si alguna vez has tenido elevaciones de amonio, es cuando de repente te vas a empezar a sentir enojado y hay una laguna mental. Te desconectas. Así como si te quedaras dormido por unos segundos. ¿Qué le estaba diciendo? Algo así, para que lo tomen en cuenta. ¿A alguien le ha pasado alguna vez eso? Ah, es porque se les elevó el amonio. O se les metió el demonio, como quieran escucharlo. La destrucción de las grasas residuales, lipólisis, por alcalosis sistémica, deja como consecuencia dos residuos que denota la hiperglucemia y el incremento de la deshidratación. ¿Un diabético está deshidratado? Mucho. Muchísimo. Los residuos de la lipólisis, cuando empiezas a derretir el colesterol y los triglicéridos que quedaron como residuos, quedan estos otros dos residuos en tu sangre, agua y azúcar. Pero aquí ya podemos ver el agua cuando te emputas y el agua cuando te arrepientes. Acá no hay azúcar. Pero aquí sí hay. Ahora vamos a analizar lo siguiente. ¿Cómo puedo darme cuenta si tengo demasiada agua en el cuerpo? Y no me veo hinchado. Muy simple. Si alguna vez en tu vida, aunque sea una vez en tu vida, te has tenido que despertar en la madrugada a orinar, ese día fuiste diabético insípido. ¿Cómo se escucha? Ah. Oye, si me despierto diario, eres diabético. Pero ya me hice estudios y no tengo azúcar en la sangre elevada. Entonces, ¿diabético qué? Gracias, Dios. Pues eso indica que ya entendieron. Las principales complicaciones a las que una persona diabética puede llegar son hipertensión arterial y insuficiencia renal. Las graves. Hipertensión arterial, la vamos a tener que hacer un pequeño análisis, la conferencia es de diabetes, pero vamos a tener que hacer un pequeño análisis de la hipertensión arterial para comprender qué relación tiene esta con el agua y también de la insuficiencia renal. ¿Qué relación puede tener con el agua? Mucha. Las complicaciones adyacentes pueden ser la pérdida de vista por la alteración circulatoria de la retina, las alteraciones circulatorias en las extremidades, las úlceras, que ya no les llaman úlceras varicosas. Si tiene diabetes le dicen pie diabético. Y las complicaciones del sistema nervioso que causan dolores musculares severos, o de piel incluso, neuropatías diabéticas. O sea, una persona que tiene problemas de nervio ciático le dicen, tienes alteración del nervio ciático. Pero si es diabético, tienes una neuropatía diabética. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que una es diabética y la otra no. Hay muchos huecos, muchos huecos sin rellenar, que no nos dejan una pauta para nosotros poder comprender cómo tratar a un ser humano. ¿Qué hacemos en la biofísica? Empezamos a rellenar esos huecos. Hacer hipótesis, planteamientos, investigación, deducción, análisis, comprobación, experimentación y conclusiones. Miren, esta es la fase aguda en la alteración de la frecuencia respiratoria. Esto le pasa, que está acá abajo, a una persona cuando se emputa. Ahora pregunto, ¿quién de los aquí presentes, aunque sea alguna vez en su vida, se ha emputado? Sí. Para que veas lo que te sucede. Aquí tenemos una tablita.
Estos son los sustratos. Esta es la cantidad en la presión de oxígeno, presión de dióxido de carbono y la energía que se produce por cada molécula de sustrato. Así es más fácil entenderlo. Vamos a hacer el análisis. Para que nuestro cuerpo pueda utilizar exclusivamente la glucosa o el azúcar como fuente de energía, ocupa haber un equilibrio entre el dióxido de carbono y el oxígeno. Si está equilibrado, lo único que va a utilizar como fuente de energía el cuerpo humano es el azúcar, la glucosa. Y por cada molécula de glucosa produce un joule de energía, que es equivalente a un watt de energía eléctrica. Pero si incrementamos el oxígeno, en automático disminuye el dióxido de carbono. Si hay mucho oxígeno en el cuerpo, ya no va a utilizar el cuerpo el azúcar como fuente de energía. Va a empezar a utilizar la grasa. ¿Cuál? Pues sería bien que utilizara la manteca del cuerpo para adelgazar. Pero no, va a utilizar las grasas residuales. ¿Cuáles son las grasas residuales? Colesterol y triglicéridos. ¿Que son residuos de qué? De la proteólisis. ¿Y qué dijimos que es la proteólisis? Cuando se derriten las proteínas. ¿Por qué se están derritiendo? Por una caída del oxígeno, que provoca una elevación del dióxido de carbono. Si quieren empezar a investigar esto, es muy simple. Vayan a ver lo que sucede en una reacción química en donde se mezcla dióxido de carbono a alta presión con agua. El residuo que queda es ácido carbónico. Tú podrás decir, es una molécula estable, eso no altera el cuerpo. Sí, pero si te fijas, deja una liberación de hidrógeno en el cuerpo. Dióxido de carbono mezclado con agua es ácido carbónico y mucho hidrógeno libre. De acuerdo con las leyes de la química, si hay mucho hidrógeno libre en un medio, ese medio se considera ácido por el hidrógeno libre en el medio. Ahora hagamos el análisis. Si hay mucho hidrógeno en el cuerpo, el metabolismo se empieza a poner extremadamente ácido. Para las personas aquí que tengan como base de su conocimiento la bioquímica, tomemos en cuenta, mezclando la bioquímica con la física, que sería la ingeniería química. Un joule o un watt equivalen a 3 hidrogeniones. Pero cuando utilizas la grasa, solo tienes un hidrogenión. Pero cuando empiezas a derretir tus proteínas, tienes de 4 a 5 hidrogeniones por molécula de proteína. Eso está demasiado técnico, no lo comprendo. Bien simple. Cuando eres feliz, tu cuerpo está equilibrado. Cuando tienes algún tipo de miedo, tu cuerpo se empieza a desequilibrar. Aquí podemos entender que incrementas el oxígeno y empieza a derretir la grasa de tu cuerpo. ¿Esto cómo lo hace? Les vuelvo a repetir. Frecuencia respiratoria, que es lo que hace la modificación de la fase aguda. Por eso muchas personas que utilizan la hiperventilación en algún proceso de meditación o lo que sea, empiezan a derretir la grasa de su cuerpo. Cuando una persona tiene miedo, o culpa, o vergüenza, o pena, o decepción, o preocupación, o angustia, o ansiedad, o nerviosismo, o indecisión, o incertidumbre, o tristeza, cualquiera de estas emociones que mencioné forman parte directa del miedo. Cuando una persona tiene miedo, empieza a derretir toda la manteca de su cuerpo. Pregunto, ¿quién quiere tener miedo? ¿Qué pasó? Solo que hay un problema. Cuando tú tienes miedo y derrites grasa en tu cuerpo es un organismo, una maquinaria compensadora.
si el cuerpo identifica por las sustancias residuales del miedo, el neurotransmisor que se eleva en cantidad con el miedo es la noradrenalina, norepinefrina. Si va mezclado con agua y azúcar en elevación, tu hígado recibe esa información. Cuando tu hígado recibe la información de que tienes miedo, porque hay mucha agua, mucha azúcar y mucha noradrenalina, tu hígado va a decir, a ver, este cabrona tiene miedo. Así es que, por cada molécula de grasa que destruyes, tu hígado fabrica de 2 a 4 moléculas de grasa. Vuelvo a preguntar, ¿quién quiere tener miedo? ¿Por qué hace el cuerpo? ¿Por qué hace esto el cuerpo? Por el mismo motivo que hacía que la sangre saliera cuando te cortaste. Protegerse. Solo que ya no es de un corte. Es de un estado mental que produce una alteración por descargas adrenérgicas y eléctricas de tu metabolismo respiratorio. El cuerpo va a empezar a proteger a la persona rodeándola de grasa para que no se dañe. Lo que el cuerpo no sabe es que la persona tiene miedo de lo que se imagina, no de algo real. Todos tus miedos son imaginarios. Tomemos uno. La preocupación. La propia palabra ya dice una pendejada completa. Sí, porque hay pendejadas a medias. Preocupación. O sea, creer que te puedes ocupar antes de que algo pase. Todavía ni pasa y te lo estás imaginando. Ay, es que si lo asaltan, ¿cuántas veces lo ha asaltado? Nunca. Pero ¿qué tal si le sucede? Ok, vuelvo a preguntar. ¿Cuántas veces lo han asaltado? No, pues nunca. Pero aquí hay muchos vagos. Otra vez, te vuelvo a preguntar. ¿Cuántas veces lo han asaltado? No, la neta no. ¿Y entonces por qué te inventas puñetas mentales? Es que me da miedo porque es mi hijo. Voy a hacer una pregunta fuerte. ¿Tu hijo es pendejo? No. ¿Y entonces por qué lo van a asaltar? No sé, pero me imagino. Al día siguiente vas a amanecer con 4 kilos más de manteca. Vete a hacer una lipo, que te la entregan en cubeta y la vendes en una carnicería. Sé que esto suena muy grotesco, pero forma parte del manejo de las emociones. Hacer que la persona ponga los pies en la tierra y deje de estar elevando sus ideas, no sé a qué dimensión. Carece de lógica la preocupación, no tiene ningún sentido. Es malgastar la energía mental. Además, crea reacciones químicas que producen daños prácticamente irreversibles en el cuerpo. Ahora, tomen en cuenta esta frase, por favor. Quien no tiene miedo, nunca se enoja. La voy a repetir. Quien no tiene miedo, nunca se enoja. Ahora repítanlo ustedes. Quien no tiene miedo, nunca se enoja. ¿Se acuerdan de que les pregunté si conocían, bueno, si ustedes alguna vez, algún día en su vida, se habían emputado? ¿Quién levantó la mano? Fue porque tuviste miedo de algo. Por eso es tan importante que tú tengas ideas, técnicas, formas para el manejo de tus emociones. Te voy a dar la clave para el manejo de las emociones. Manejar las emociones requiere de que aprendas a manejar tus pensamientos. Pero hay mucha información en torno al manejo de las emociones. Por ejemplo, ¿cómo se graba en la mente humana una emoción?
Porque ya está visto científicamente en todo el planeta que existe memoria emocional y también memoria ideológica. ¿Cómo se graban las emociones en un ser humano? Eso lo vamos a analizar hoy en la conferencia de el manejo de las emociones. ¿De a qué horas a qué horas? De 5 a 7 de la tarde. Puedes tomarla en línea o puede ser presencial. ¿Todavía tenemos lugares presenciales? Tú lo checas. Te metes a la página de Curiba o a la página de Arturo Jiménez Biofísico y ahí pides información. Te digo esto, tus emociones son las que cambian todo tu metabolismo en la frecuencia respiratoria. Esto no es mucho problema, de verdad, se los aseguro, porque traten de calcular cuánto tiempo puede pasar una persona emputada. Ah, no, ahí ya guardaron el emputamiento. No, es en serio. Guardaste el emputamiento, pero durar emputada, no. 10 minutos, 15 minutos, ponle media hora. Cuando una persona se emputa, contiene la respiración. Y la mayoría cuando pregunto, ¿cómo respira una persona emputada? Bufa. No. Una persona cuando está emputada, contiene la respiración. Algo más o menos así. ¡Puta madre! Al contener la respiración, disminuye el oxígeno, incrementa el dióxido de carbono y va a derretir ya no la grasa, la proteína. Y va a producir hasta 5 hidrogeniones libres en su cuerpo. ¿Cómo se va a poner su metabolismo? Ácido. ¿Qué va a pasar con el metabolismo ácido? Se van a derretir las proteínas. Y va a empezar a quedar mucha agua en el espacio extracelular y mucha agua en el intersticio. Lo que dijimos en un principio. Entonces, cuando la persona se duerme y empieza a hacer su proceso biológico para poder eliminar todo lo que el cuerpo no va a ocupar, acumula agua en la vejiga. Porque gracias a la circulación, cuando ya la persona está desconectada de sus emociones, gracias a los procesos biológicos osmóticos, pasa esa agua del espacio extracelular al intersticio y luego la mete a la sangre. Y luego la sangre la lleva a los riñones. Y los riñones la mandan a la vejiga. Y en cuanto el trígono vesical recibe una presión por encima de 51 milímetros de mercurio de presión, te despiertan las ganas de miar. Y te levantas. Esos días te emputaste mucho. Les voy a pedir un favor a partir de este momento, no crean nada, absolutamente nada de lo que les diga. Investiguen, compruébenlo en ustedes mismos. Son 18 años de estar investigando yo persona por persona diabética para ver qué pasa. Y casi a todos los diabéticos les hago las mismas preguntas. Oye, ¿tú te emputas? Y generalmente dicen, no. ¿Estás segura? No, de verdad. ¿Puedo hacer un cáliz? Sí, adelante. ¿Qué piensas de las injusticias y de la impuntualidad? ¡Ay, me cagan la madre! ¿Ah? Lo bueno es que no se emputa. De verdad no te das cuenta de las emociones que vives. Como son fenómenos aprendidos, respuestas aprendidas, constantemente le estás haciendo y tú no lo notas. Pero las personas que están a tu alrededor sí se dan cuenta. ¡Ay, ya cásate! ¡No, menos, pendeja, otra vez! Entonces divórciate, ¿no? Así como me hizo sufrir, él va a sufrir a mi lado. ¿Sí entienden esta destrucción tan absurda y tan estúpida?
Nomás se mueven las cabezas a las mujeres así. No te preocupes. Cuando mucho puedes durar 30 minutos así con esa alteración respiratoria. Sí vas a derretir proteínas, pero vas a ser diabético insípido. Si el resto del día te la pasas feliz y no vuelves a emputarte, pasa nada, tu cuerpo lo repara. Pero ¿qué pasa si guardas el emputamiento? ¿Cómo se guarda? La fase crónica de las enfermedades y su tiempo de incubación están relacionadas con el segundo cerebro. Nuestro sistema digestivo es la base de todas las emociones que el ser humano viva. ¿Nuestro qué? Este es tu segundo cerebro. 35 años hace que el doctor Michael Gerson, fisiólogo y fisiopatólogo, en la Universidad Presbiteriana en Nueva York, descubre, sobre un descubrimiento previo, que el intestino tiene neuronas. Y que estas neuronas funcionan exactamente con las mismas sustancias neurotransmisoras que el cerebro en nuestro cráneo. Dopamina, serotonina, todas. Oxitocina. La diferencia entre el cerebro que tienes en el cráneo y el cerebro que tienes en las tripas es que este codifica información racional y guarda memoria racional. 2 por 2. Esa es información de tu cerebro en el cráneo. Pero los intestinos codifican y almacenan información emocional. Les voy a pedir que vuelvan a levantar su mano las personas que una vez en su vida se han emputado. Ahí traes el emputamiento en las tripas. Ahí sigue. Así se guarda un emputamiento. ¿Cómo se guarda? Bueno, no se ve mucho esta gráfica, pero estado normal. Miren el equilibrio bacteriológico de los espacios en un estado normal. Aquí dice estrés, enfermedad, estado sano y enfermo. Aquí hay una acumulación masiva de bacterias en un pedacito de intestino que sufrió un espasmo. Cada que una persona se emputa, provoca un pequeño calambre a nivel intestinal. Este calambre a nivel intestinal va a ocasionar que por dentro se guarden adherencias. Estas adherencias generan o dan pie a un proceso fermentativo. Esta fermentación genera modificaciones en los fenómenos físicos. Temperatura, todo lo que se echa a perder se calienta, se vuelve ácido, más hidrógeno libre y forma muchísimo gas, dióxido de carbono. Y entonces tú vas a tener ese espasmo. O sea, todos los demás pedazos de intestino se van a mover bien, pero este no. Son milímetros, pero por cada emputamiento. Ahora pregúntate cuántos llevas en tu vida. ¿Cuántos pedacitos de intestino que no se mueven? Y aquí podemos meternos en YouTube a ver un video del doctor Alberto Martí Bosch para que podamos observar lo siguiente. Si todo lo que está dentro del tubo intestinal va a pasar a torrente sanguíneo, ¿cómo estará tu sangre? Caliente, ácida y con mucho dióxido de carbono. Así es que ya no importa si el emputamiento fue antier, antiantier, no sé, un mes, 6 meses, un año. Si no has cambiado la idea de lo que te hizo emputar, el espasmo va a seguir ahí, porque esa es la base de la memoria emocional. Y se va a quedar ahí. Si se produce gas, el intestino se va a inflar. Y ese espasmo, todo músculo que se queda contracturado, genera una alta tensión muscular, que significa una alta tensión eléctrica, que significa una alta tensión adrenérgica. Por lo tanto, este pedacito de tejido que no se movió bien, va a empezar a acumular agua. ¿Por qué? Porque se está sobrecalentando.
¿Con qué apagas un incendio? ¿Qué está haciendo una colitis? ¿Enfermándote o protegiéndote? Protegiéndote. Porque si no acumula agua, si no se inflama el colon, o el duodeno, el yeyuno, o el ilion, o el estómago, si no se inflama, este pedacito de intestino donde hiciste el espasmo, se pudre. Si no se acumulan bacterias, como abrazando la materia orgánica, se truena el intestino. Tiene que acumular agua para enfriar el espasmo que tú tienes del coraje guardado. Se sobrecalienta. Pero eso no es todo. Un pedacito de intestino que no se mueve bien está ocasionando una alteración circulatoria en todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque los intestinos en su movimiento peristáltico, como están conectados al sistema porta en sesgo ascendente, son los que propulsan la sangre hacia el tronco central, de colector de sangre, venosa, y ese sesgo, con cada movimiento del intestino, va jalando sangre de las piernas, desde los pies, desde la punta de los pies. Entonces, si la persona se emputa mucho, muy seguido, muy intensamente, ¿qué va a pasar con la sangre en sus piernas? Se va a hacer más lenta. La sangre venosa es ácida. Si se hace más lenta la sangre de retorno, se va a empezar a abrir tejidos. ¿Y eso cómo dijimos que se llamaba? Úlcera varicosa. Pero si encuentras azúcar elevada en sangre, ¿cómo se llama? Y lo único que está pasando en esa persona es que no caga como se debe. Eso es lo único que está pasando. ¿Qué pasó? Mujer, te asustaste así de, ¡ah, a tu madre! En la medicina nos enseñan a voltear a ver el problema, no la raíz. Y aun cuando podemos pensar que la raíz es esta nada más es la raíz física, porque hay una raíz ideológica y una raíz emocional. Tu cuerpo no se está enfermando, te está gritando, ¡ey, valórate! ¡Ey, deja de esperar que los demás sean responsables! Solo tú. Deja de esperar que los demás sean puntuales. Solo sélo tú. Deja de voltear a ver las injusticias y emputarte. Solo sé justo tú. Y con eso vas a empezar a quitarte todos los problemas de la diabetes. Todos. No me importa cuál me digas. Aquí está la evidencia. Y esta es la evidencia del doctor Michael Gerson. Fíjense qué ironía. Fue en el 1400 y pico de años, 1950 y tantos, donde Meissner, un científico, fisiólogo también, e Auerbach, los dos, se dieron cuenta que había neuronas en los intestinos, 1921, perdón. Neuronas en los intestinos. Pero no podían decir que había neuronas en los intestinos, así es que les pusieron el nombre de plexos nerviosos que tienen que ver con el sistema simpático y parasimpático. Pero estas ramas de estas neuronas no van hacia la columna vertebral. Estas ramas van hacia el tronco central del nervio vago. El sistema nervioso vegetativo de la rama vagal, visceral. O sea que no tiene comunicación por la columna con el cerebro del cráneo, no. Tiene comunicación por el nervio vago. Este es tu cerebro.
intestinal y tiene su propia columna vertebral. Todas las emociones que has tenido en tu vida están siendo comunicadas a tu pensamiento. Y de tu pensamiento se comunica la acción a través de la columna vertebral de todo tu cuerpo. Tu memoria emocional tiene que ver con toda la información que tienes en tu mente. La duración, el proceso digestivo, para que tú tomes en cuenta, esto es información para que tengas en cuenta. La duración varía entre 18 y 24 horas del proceso digestivo, desde que el alimento entra a tu boca hasta que sale. Los espasmos intestinales que produjiste con tu coraje o con tu preocupación alteran el proceso. Los espasmos son provocados por tus emociones negativas. Ahora bien, vamos a tomar el tiempo máximo porque vivimos todos los seres humanos sometidos a un estrés para generalizar todas las emociones todo el tiempo, la mayor parte del tiempo. Difícilmente puedes estar en paz. ¿Se acuerdan que se inventan chingaderas para estar alterados? Como de que van a asaltar al hijo y lleva toda su vida y nunca lo han asaltado. Ok. Este es el efecto en tu sistema digestivo, que es un segundo cerebro. Hagamos un análisis breve. Si desayuno a las 8 de la mañana, ¿a qué hora lo tendría que estar cagando al día siguiente? 8 de la mañana, tomando en cuenta 24 horas. Si comes a las 2 de la tarde, ¿a qué hora lo tendrías que cagar? El día siguiente. Si cenas a las 8 de la noche, ¿a qué hora lo tendrías que evacuar? Miren, cuando dije a las 8 de la mañana casi todos respondieron. Cuando dije a las 2 de la tarde, la mitad. Y cuando dije a las 8 de la noche, como 3 o 4 cagan 3 veces al día. Y eso nada más es el tiempo. Falta la forma. ¿Me haces un close? Bueno, lo voy a poner en el ojo para que se vea la dimensión. Tiene que estar así de grueso la S fecal. Tiene que tener las formas de las austras intestinales. Tiene que ser más o menos así de largo. ¿Saben cómo sonó eso? Como ya párale, cabrón. Continuamos, para que tengas en cuenta. Te dije que nada más es información para que tomes en cuenta y tú te autodiagnostiques. Tiene que salir en una sola exhibición. Que cuando te limpies, no embarres el papel. O sea que lo veas y digas, ¡ah, cabrón! Bueno, pero sudé. Y que al terminar la sensación después de haber evacuado de manera sana, sea algo más o menos así. Cuando hagas así del baño, estás curado de lo que tengas. Casi dices que culero. Santo cielo, señoras y señores, de verdad, identifica lo que le haces a tu cuerpo. Les acabo de dar una explicación distinta acerca de la diabetes y cómo está relacionada con tus emociones y cómo tus emociones generan fenómenos físicos modificados en tu cuerpo. Si traes sumamente caliente tu sangre, ¿con qué la vas a apagar? Con agua. Si estás destruyendo tu cuerpo, ¿qué ocupa tu cuerpo para volverse a construir? Energía. ¿Cuál? Azúcar. Por eso fabrica tanta glucosa. Pero como es muchísima energía, si el diabético, antes de hacerse diabético mellítico, se molestaba o se disgustaba por la irresponsabilidad, el desorden, la impuntualidad y la injusticia, una vez que ya es diabético, ya no se molesta ni se disgusta. Se emputa o se mega emputa. Y como hay muchísima energía, explota o implota,
¿Qué es implotar? Te lo tragas, pero por dentro estás, hijo de su puta madre. ¿Qué tienes, mamá? Nada. Como Titino, nomás se le mueven las cejas así. Está emputada para adentro y se lo está tragando todo. ¿Qué va a pasar en el cuerpo? La destrucción de las proteínas deja como residuo más abundante el agua. La urea y la creatinina se elevan cuando se conjugan dos emociones, impotencia y autodevaluación. Impotencia emocional y autodevaluación. ¿Qué pasó? Espérame. Ahorita vemos. Espérame. Sí lo puedo arreglar. ¿Eh? Pues sí. Si te quieren seguir emputando. Sí. Para tu diabetes. Ok. El ácido úrico se eleva con los corajes por injusticias. ¿Qué? Injusticias sociales. Ah, ahí le falta. Injusticias sociales y económicas. ¿Quién dijo que alguna vez se le había elevado el ácido úrico? Levante su mano. ¿Ah? ¿Ahora ubica que te emputan las injusticias sociales? ¿Sí? Ok, caballero. También, allá atrás. Sí, hasta le hace así. Sí, yo. Qué impresionante, de verdad. ¿Quién me dijo que se le había elevado, el colesterol alguna vez en su vida? Dice, por injusticias de pareja. Pero ¿cuál fue donde más levantaron la mano? En los triglicéridos, por injusticias familiares. ¿He mencionado la comida en mi explicación diabética? No. ¿He mencionado el páncreas? No, en mi explicación biofísica, no. ¿Qué tiene que ver el páncreas? Nada. Tú estás fabricando un chingo de agua, un chingo de azúcar, y el páncreas se pone recio a fabricar insulina. Pero solamente puede fabricar de 3 a 4 veces más que los estándares normales. Ya más de ahí no puede. Y tú sigues emputándote y sigues fabricando azúcar y agua y más y más y más. El amonio se eleva por corajes extremadamente intensos con mucho orgullo. Aquí le quise poner una palabra, le vamos a acomodar. El amonio se eleva por corajes extremadamente intensos, muy pendejos y con mucho orgullo. Cuando te emputas de pendejadas. Yo vi una persona caer en un cuadro así de laguna mental. Llego yo a una plaza, me estaciono cerca de los lugares para personas con capacidades especiales y llega un muchacho con un sonidazo en su carro bien chingón. Se estaciona en reversa y otro señor que estaba pasando delante de mí, el muchacho se baja y todavía pues con un control remoto, a lo lejecitos así, el muchacho se baja y estaba bailando. Traía perro intenso, reggaetón, el perro intenso. Y se va el muchacho y el señor que iba pasando por ahí dice, mira este animal. Yo estaba escuchando y dije, yo me quedo a ver esto. Es comprobación científica. Se los juro, eso lo hice. Y me recargo y me siento en el cofre de mi carro y la señora, no vayas a empezar, hasta me acuerdo del nombre del señor, Joaquín. No vayas a empezar, Joaquín, no, aquí lo voy a esperar al culero. ¿Cómo se atreve a utilizar los lugares? ¿No ves que está joven y sano? Estaba bien emputado el señor. Y entonces queda muy cerca de la puerta de la plaza y el muchacho como que le volvió a apretar el control remoto, se bajan los vidrios de su carro y vuelve a empezar la música
y se ve que de reversa el vato viene hasta bailando breakdance. Y el señor cuando le iba, a ver, joven, y el joven se da la vuelta y traía una persona con silla de ruedas. Y tú ya te emputaste a lo puritito, pendejo. Y tardó como 10 minutos en llegar el muchacho, ¿eh? ¿Cuántos días no va a cagar? Aquí están las moléculas de lo que dejas en tu sangre cada que te emputas. De verdad no es un problema pancreático, ni siquiera un problema genético. Alguna vez con el doctor Ricardo Carranza, que antes formaba parte de mi equipo, y con la doctora Dulce María Hernández, nosotros tres empezamos a investigar el árbol genealógico de 2 personas diabéticas, padre e hijo. Ni hacia los lados, ni hacia arriba, un solo diabético. Bueno, y entonces, eso fue una situación azarosa. Yo dije, cabrón. ¿A qué le suena la palabra azarosa? O sea, Dios se echó un volado. A este puto y a su hijo les voy a poner diabetes. Qué absurdo, de verdad, qué absurdo. Lo irónico fue que el papá sí se curó, pero el hijo no, porque el hijo estaba bien emputado con su papá cuando su papá dejó de importarle la injusticia, la impuntualidad, el desorden y la irresponsabilidad. El hijo se curó cuando entendió lo que estaba haciendo su papá. Su páncreas estable, sus piernas, el Señor en su pierna, de la parte interna, ya estaba oscurecido de la alteración circulatoria, porque el que más le emputaba era su hijo. Ahora, para que lo tomen en cuenta, todo lo que le pase al cuerpo humano del lado derecho tiene que ver con hombres, y todo lo que le pase al cuerpo humano del lado izquierdo tiene que ver con mujeres. Ahora revisa qué lado tienes más madreado. ¿Qué pasó? Miren, hasta brinca así. Biofísica e hipertensión arterial. Las principales consecuencias de la destrucción de tejido muscular y la increíble cantidad de líquido residual incrementan el volumen de agua en la sangre arterial, ocasionando una hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque si hay más líquido del que tiene que haber en la sangre, las arterias tienen que incrementar su tensión. Eso tomando en cuenta que haya más agua en la sangre. Otra, si los intestinos no se mueven bien y la sangre de retorno se hace más lenta, la sangre de perfusión se va a encontrar con tráfico. Más tensión en las arterias. ¿Para qué? Para poder perfundir los tejidos y llevarles oxígeno a las células. Si no se incrementa la presión en las arterias, las células se mueren. Porque no les llega oxígeno. Por eso las arterias tienen que incrementar su tensión. Y entonces cuando les doy bloqueadores beta de las angiotensinas como medicamento, ya no tienen la presión suficiente en las arterias y provocas más muerte celular. Y cuando le doy furosemidas, pues haces que mie más, que saque todo el agua y que no se puede enfriar el cuerpo, se sobrecalienta más. Y entonces, ¿qué le doy? Un putazo en el cerebro.
Dile que despierte. Es en serio. Por lo menos menciónaselo. No te invito a que dejes de darle ni los bloqueadores de angiotensina, ni las furosemidas. Sí, pero menciónale lo que se está haciendo. Por lo menos coméntaselo. Coméntaselo. Tú, si eres médico, tienes un nivel en la mente de la persona, de una jerarquía impresionante, que lo que tú le digas lo va a tomar en cuenta. Eres la persona más importante para poder decirle a un ser humano, bájale. Te lo digo por la medicina antigua. Médicos familiares de cabecera, que no llegaban a darle luego el medicamento, llegaban y a ver, otra vez ya te emputaste, mujer, con ese hombre. Si ya sabes cómo es el niño, ¿para qué le haces cosquillas? Ya te puso otra vez tus madrazos. Veían la situación familiar que ocasionaba alteraciones en la persona. La invitación con esta información, vuélvelo a hacer. No intentes manejar sus emociones, solo menciónaselas. Y mándalos a leer para que le bajen 3 rayitas al coraje y le suban unas 5 a la felicidad. Eso va a cambiar todo el contexto. El efecto de las angiotensinas, de los furosemidas, de todos los medicamentos que tengas para diabetes, porque cada vez hay más, incluso de la insulina, tú vas a poder ir regulándolo como médico, porque le estás ayudando a que él regule su emputamiento. Solo menciónaselo. Es más, el temor está siendo utilizado, ahora que veamos el manejo de las emociones, el temor está siendo utilizado para poder controlar a las personas ahorita. Quien no se ha dado cuenta es por pensar de más. Pero le puedes decir, si tú sigues emputándote, ya no te voy a atender yo. Te voy a mandar al psiquiátrico. Asústalo. De verdad, no tiene nada que ver con los alimentos. Si es que sus regímenes alimenticios, cámbiaselos por felicidad. ¿Quieres comer un pinche bistec de res así, un buen corte? Sí. Te va a decir el diabético. Entonces ocupas como 3 días de felicidad todo el día antes de comerte el corte. Es un intercambio, es un trueque. No sé, puedes jugar con eso. Así empecé yo. Yo no sabía meterme en las emociones. Yo iba a tratar el cuerpo de manera física. Algunas terapias bioenergéticas que conozco, todas son hidroterapia, temperatura de la sangre para estabilizar un poco el metabolismo. Pero todavía no me metí en sus emociones. Cuando empecé a entender las emociones de todas las personas, entonces ahora sí. Mientras no puedas hacer eso, ponlo a leer. Te da su receta y en la receta le pones el libro o los libros, te voy a dar 5. Los 4 acuerdos, la maestría del amor, cómo ganar amigos e influir sobre las personas, las 7 leyes espirituales del éxito y cuerpo sin edad en mente sin tiempo. Los 4 acuerdos, la maestría del amor, cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Está largo el título, pero así lo puso Dale Carnegie. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Las 7 leyes espirituales del éxito. Leyes espirituales del éxito. Es que esa madre trae unos ejercicios, bueno, ese libro, perdón, trae unos ejercicios muy prácticos para que las personas aprendan a identificar sus emociones y a darles un giro, por lo menos momentáneo, pero con eso empieza a mejorar su metabolismo.
Y el último era cuerpo sin edad, mente sin tiempo. Me cae si se vuelve a emputar de la impuntualidad de ese güey. Mente sin tiempo. Los dos primeros son de Miguel Ruiz. Los dos últimos son de Chopra. Y el de en medio es Dale Carnegie. Leanlo primero ustedes, los 5. No es tan difícil entender, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intercambios sanguíneos. La mayor circulación, aunque sea la microcirculación, no se encuentra en la circulación mayor, sino en los vénulas, arteriolas. Y entonces acá es donde está todo el desmadre porque no se mueven bien los intestinos. Esta falta de movimiento intestinal es la que hace que la sangre se regrese más lenta e interrumpa o genere tráfico en la sangre arterial. Aquí está, la que viene de los intestinos y la que viene de la cabeza. Mira, física pura. Esta pequeña curvita que hace aquí para llegar a la aurícula derecha nos indica que la presión y el volumen de sangre que viene desde la vena cava inferior, que es la que se conforma del sistema porta y la vena hepática, es la que rige la cantidad de sangre que va a bajar desde la cabeza. Si esta está lenta, esta causa tráfico en brazos y cabeza. Eso puede ocasionar distintos problemas en tu cabeza y en tus manos. Parestesias, entumecimientos, adormecimientos, modificaciones musculares, eléctricas, mareos, vértigos, porque la sangre está caliente. Se calienta la retina, se desprende. Todas las alteraciones que te mencioné hace rato. Sangre caliente, sangre ácida y sangre lenta, venosa. ¿Qué esperas que pase? Mira, aquí está tu sistema circulatorio. No solo depende del corazón, sino también depende de la bomba hidráulica de 9 u 11 metros de músculo intestinal moviéndose día y noche. La constante eliminación de agua por parte de los riñones en una persona diabética desmineraliza el organismo, además de forzar de manera increíble la función renal para desechar todos los residuos, causando insuficiencia renal crónica. Todas las personas con insuficiencia renal aguda o crónica es porque tuvieron una emoción de origen y la empezaron a mantener para hacer la emoción crónica de impotencia emocional y autodevaluación. Donde me empiezo a emputar que no se ha valorado y reconocido más que mis hermanos los más pendejos. ¿Es en serio eso, creas? Se empiezan a alterar la circulación renal, empiezas a alterar los... Mira, no me quiero meter muy profundo en esto, pero si modificas las velocidades de la sangre y la sangre lleva hierro en dos sentidos y la velocidad de la sangre arterial sobre el volumen de la venosa, habiendo hierro ahí generan campo magnético. Vas a alterar todo el campo magnético de tus riñones. Y aun cuando en la medicina, en la fisiología, a mí que me dieron en la licenciatura en nutrición, dice que los riñones filtran la sangre, biofísicamente te digo, los riñones transmutan la sangre. Porque por más que reviso todas las células y todas las células del riñón y las nefronas, a ver dónde está la pinche mallita que filtra, no la encuentro. No hay. Algo está pasando.
No filtra, transmuta. Imagínate que lo saturas. Aquí está, mira. No hay. Esto es lo que dicen que filtra. No es una malla. Ni hay una mallita entre los dos tubos, así. Para acá pasan los miados y para acá pasa la sangre. No. Se transmuta. Sale al cáliz renal, la orina, y cae. Pero también esta caída y esta condición circulatoria en los riñones depende del movimiento intestinal. Puta madre. O sea, todo en mi cuerpo depende del movimiento intestinal. La respuesta es... ¿Y de qué depende el movimiento intestinal? En lugar de que digas de las emociones, di de mi felicidad. ¿De qué? Y la felicidad es una decisión personal y es un estado mental. Puedes ser feliz por todo, pero también puedes ser feliz por nada. Así como te inventas historias para emputarte y para preocuparte, invéntatelas para estar feliz. Pero si me empiezo a reír de la nada, ¿qué no me van a decir, loco? Sí, pero diles, voy a cagar muy bien. Prefiero ser loco que cague y no emputado que se tape. Suena loco, yo lo sé. Pero es para que grabes en tu mente la información más importante. Tu felicidad ante la irresponsabilidad, injusticia, desorden e impuntualidad va a hacer que poco a poco tu cuerpo regrese a su funcionamiento natural. Yo creo que he atendido como unos 1,800, 2,000 diabéticos en 18 años. Como el 80% de ellos se han curado. Yo les digo esto, yo no curo a nadie, a ninguno de mis pacientes de todo tipo he podido curar hasta ahorita, pero sí he visto cómo ellos toman la decisión de sanarse, de empezar a ver su vida diferente, de empezar a leer, de empezar a bendecir las cosas negativas en su vida en lugar de maldecirlas, maldiciéndose ellos mismos. Y he visto así, mira. Hasta ahorita el récord lo tiene un paciente mío de Guadalajara, al que estimo mucho. No voy a mencionar su nombre, pero si me está viendo, él sabe quién es. En 4 meses. Nada. Algo que comprendo es que lo más difícil de tratar en un ser humano es su mente. Eso sí me queda bien claro. Pero si existen técnicas quirúrgicas altamente sofisticadas para cambiar condiciones que la persona ya deterioró lo suficiente como para tener que incurrir en un proceso quirúrgico, también podemos replantearnos la idea de hacer cirugías mentales. ¿Y eso cómo es? Ayudándole a una persona a cambiar los pensamientos. Recuerdo que cuando estaba en prácticas en la licenciatura en nutrición, había un grupo de médicos residentes y todos se ponían naricitas rojas. Todos. Yo dije, cabrón. Me acerqué a unos y les dije, ¿por qué traen esa madre? Si no los podemos curar, los vamos a hacer reír antes de que se mueran. Curioso. Mejoran más rápido. A lo mejor suena muy burdo que un biofísico como el que tienen enfrente diga tantas malas palabras y saque tantos chistes y tantas puntadas. No, lo estoy haciendo a propósito, completamente a propósito. Porque si por lo menos vienes a una conferencia científica y logras entender algo y lo único que entendiste al salir de aquí fue, pues que tengo que reírme más para cagar mejor. Si nada más eso te llevas, ya chingamos. No importa si no entendiste el metabolismo, que si te vas a ser diabético, si no, con que te lleves esa idea, de verdad, ya llevaste
lo más grandioso que puedas llevar jamás en tu vida. No hay filtros. La alimentación ya no tiene caso. Mira, si constantemente vivimos emociones negativas saturando nuestro intestino de adherencias, podremos alimentarnos de la mejor manera, pero el metabolismo seguirá alterado. Conozco personas vegetarianas de 35 años de vegetarianismo que empiezan a producir obesidad. De culturas veganas. ¿Cómo es que empiezan a engordar si comen puro pinche pasto? Así es tu hígado. Puede convertir el pasto en manteca o en músculos. Ahora, con esto no te estoy diciendo, que quede muy claro, que ahorita saliendo diabético te vayas a los pinches tacos de carnitas de aquí afuera. Pero sí te estoy invitando a que procures ser más feliz durante más tiempo en tu día y durante más días consecutivos para que puedas empezar a variar más tu alimentación. Si algo sé, desde que tenía 11 años que me puse a lavar carros para tener dinero, es que uno de los placeres más grandes que un ser humano puede vivir en esta experiencia física es la comida. Y estamos en México, señoras y señores, de verdad. No manches, ir a Estados Unidos y buscar unos pinches tacos y que te los encuentres y que sepan a plástico. Tú dices pinches copias burdas, baratas. No hay comida como la de México. El equilibrio en la alimentación tiene que ver con tu emoción. Haz que tu emoción sea más poderosa que tu alimentación. Para que conforme más feliz seas, más puedas variar tu dieta. La única forma que existe de manejar nuestras emociones es manejando nuestros pensamientos. Y para manejar nuestros pensamientos es indispensable entender su poder y su origen. Esto es una invitación para la conferencia de la tarde y quien quiera tomarla, métanse a mi página. Una vez que haces conciencia de tu funcionamiento y de lo que eres, tienes el poder de transformar todo lo que eres, haces y tienes. Tu cuerpo es perfecto. Nunca se equivoca. Nunca se ha equivocado y nunca se va a equivocar. Cuando sientas un síntoma del lado derecho, pregúntate, ¿de qué me enojé con un hombre? ¿Con qué hombre fue? No te estoy diciendo que te hayas metido en pedos o que hayas discutido. Muchas veces tú ves que hombres en tu casa o cerca de ti o en tus compañeros de trabajo hacen cosas que te emputan, pero no dices nada. Pero sí pregúntatelo a ti mismo, a ti misma. Somos seres de 3 partes. Como biofísico, lo primero que investigué fue el cuerpo. Eso me llevó a buscar investigar la mente humana, sus principios, cómo es que fuimos domesticados, cómo están los programas mentales, cómo se forman los diagramas mentales en combinación con los diagramas emocionales para la modificación del cuerpo. Pero cuando empiezo a entrar a la parte de la física cuántica, me doy cuenta de que las emociones y los pensamientos que formaron esas emociones también tienen un impacto en la vida exterior, no nada más en su cuerpo, sino afuera de esa persona. Para que te quede esto como dato, si a una persona le emputan las personas lentas, pasguatas, que no hacen nada, les va a dar hipertensión. Ahora. Ese es el origen de la hipertensión arterial. Ahora, mientras más te emputen los irresponsables, los injustos, a donde quiera que te pares con esa energía, a tu alrededor se van a empezar a hacer irresponsables, desordenados, injustos e impuntuales. A donde quiera que vayas. ¿Cómo sé esto? Bien simple.
La ley de atracción existe. Y vas a atraer a las personas en aquellas que pienses más. Y mientras más pienses en las personas irresponsables, injustas e impuntuales, más de esas personas vas a tener a tu alrededor. Te lo aseguro. O sea que la mamá que le emputa que el hijo sea huevón, lo está haciendo huevón. Si a la mamá le emputa que el esposo sea irresponsable, lo está creando irresponsable. Ahora resulta que la culpable soy yo de este huevón. Sí, pero no es responsable de ese huevón. Es responsable del poder de tu mente. Bueno, me aventé como de los 18 años que llevo como biofísico, como unos 7, 8 investigando cuerpo y mente. Pero cuando empiezo a investigar el alma de los seres humanos, ni siquiera se lo pueden imaginar. Ahí fue cuando decidí empezar a ser más feliz sin importar todo lo que pasara a mi alrededor. Porque entendí muchísimas cosas del alma humana y de la expresión física del alma humana. Y me pidieron que para el próximo mes dé una conferencia relacionada con el funcionamiento físico del alma en la vida de un ser humano. Ya conocerán el título exacto. La cita es, si todavía está la invitación abierta, Doc. 23 de octubre, mismo horario. Recuerden, la hora de registro para los presenciales es a las 11 de la mañana. Por el tiempo que tardamos en el delay y todas estas cosas, 11:15, 11:20 estamos arrancando, procurando hacer 1 hora y media, máximo 2 horas de conferencia. Pero te digo lo siguiente, yo empecé con esto de la biofísica porque quedé muy emputado con la muerte de mi padre. Yo no entendía por qué le había pasado eso, siendo que toda su vida fue bien sano, por qué le había crecido el corazón. Cuando conozco la biofísica y empiezo a investigar, lo primero que investigué fue todo lo que le pasó a mi papá. Pero cuando empiezo a entrar a la parte de la mente humana en relación con el cuerpo, pude saber cómo mi padre no pudo deshacerse de una idea de un conflicto territorial. Pero lo más curioso que se me hizo fue que cuando enterramos a mi papá, volteé y me emputo con Dios y le pido explicaciones. Esto fue más o menos lo que dije. ¿Por qué si es todopoderoso nos da un pinche cuerpo que se descompone? ¿Y por qué si nos da un cuerpo que se descompone, por qué no le da a nadie la inteligencia de saber cómo se arregla? Porque mi papá no nació con eso. Y que si quería que cuidar esto que decían que era su templo, este cuerpo que decían que era su templo, a mí que me enseñara cómo funcionaba. 2 años después conocí al doctor Tsunao Tawara 5 y desde que iba entrando a la conferencia, con lo que alcancé a escuchar de que la cirrosis era curable, sentí mi alma. Pude percibir que la respuesta provenía de quién. ¿A quién le pedí respuestas? Si estás aquí no es un accidente, si nos estás siguiendo en la transmisión no es un accidente. Pediste respuestas. Y muchas personas ahorita están pidiendo respuestas para saber qué está pasando con todas las personas que están muriendo. Voy a intentar mostrarle en la siguiente conferencia parte, no todo. ¿Por qué? No lo comprenderías, pero sí parte del entendimiento de que la muerte no existe. Por lo pronto, si alguien puede encontrar una información de la investigación que hace el doctor Sam Parnia, que duró más de 4 años, con más de, bueno, vas a encontrar diferentes cifras, pero más de 4,600 seres humanos investigados que murieron de infarto y regresaron, vas a descubrir que la muerte no existe. Nadie está muriendo, solo están cambiando de forma. Pero tu mente requiere no solo una explicación, requiere paz. Por eso pretendemos hablar el siguiente mes del alma.
para que si nos puedes acompañar y puedes invitar a que más personas se unan, de verdad, yo, Arturo Jiménez, Curiba, mi familia y todos los que estamos aquí, te lo vamos a agradecer muchísimo. Porque mientras más personas invites, presencial tenemos un cupo limitado, pero en línea invita muchísimas más personas. Si consideras que esta información te sirvió, invita más. Queremos hacer que esto se haga viral. Hay muchas cosas divertidas que son virales, pero esto no solamente es divertido, es funcional. Porque si me funcionó a mí para cambiar mi carácter y para mejorar mi relación con mi esposa, que me acompaña, y para mejorar mi relación con todos los seres humanos, con mis hijas, le puede servir a todo el mundo. Si yo era un corajudo de mierda, bueno, no, porque no cagaba. Si yo era muy corajudo y pude cambiar a esto, quiere decir que muchos de los seres humanos, todos podemos. Solo es cuestión de voluntad y de seguir y repetir y repetir y repetir. ¿Me comentabas, Marian? Compartan, solo compartan. Van a ver el video, va a quedar arriba el video, pero ya les toca a ustedes la labor de compartirlo. Por mi parte, no me queda decirte más que padecer la diabetes será entonces una decisión personal. No es un fenómeno del cual no puedas salirte. Puedes salirte, puedes dejarlo. No sueltes de la mano a tus médicos para que ellos sean los que van viendo tus balances químicos, para que te vayan quitando el medicamento. Por favor, no dejes de usar tus medicamentos si aún no puedes entender el manejo de tus emociones. Vibra alto y mantente de la mano de tus médicos, pero ríete más. Les voy a pedir de favor a todos los que estamos aquí presentes que me ayuden a darles un aplauso a las personas que nos siguen en línea, por favor, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. Y a todas las personas que están aquí presentes, yo y Curiba les agradecemos que se han dado la oportunidad, pero les vuelvo a repetir, lo más importante es que nos hayan dado la oportunidad de conocer esta rama nueva de tendencia científica, de la autosanación, del autoconocimiento, que es la biofísica. Dios los bendiga y regálense un aplauso a ustedes. Muchísimas gracias.